Soy Francisco Andino, soy cineasta hondureño desde hace más de 30 y tantos años. Y bueno, he tenido una trayectoria que me ha permitido pues explorar diferentes aspectos, diferentes modos de hacer, temáticas y formatos en lo que es la producción audiovisual hondureña. Así que ha sido como una muy buena experiencia y vamos a tratar de compartir un poquito estas andanzas y anécdotas. Buenos días, Ronnie, gracias por la invitación y es un placer siempre tenerte de la mano acompañándonos por cada proyecto artístico que tener a la prensa de nuestra parte. Eso realmente es una gran labor, te lo agradezco en nombre de no solo de los cineastas, sino de todos los que trabajamos por el arte y la cultura. Hay muy pocos espacios culturales netamente y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ronnie. Buenos días a todos. Me encanta estar en la radio porque tengo una pasión por la radio y siempre que vengo a una radio digo, debo regresar a la radio en algún momento con algún proyecto. Así que, y qué honor estar en la radio del Estado, ¿verdad? En la radio que nos pertenece a todos. Así que gracias por la invitación. Siempre tengo un poco de problema cuando me presentan como artista, porque más que artista yo me considero un trabajador del audiovisual, ¿verdad? Y espero que las cosas que produzcamos, pues sí, se puedan valorar como obras artísticas. Esa sería como la meta, ¿no? Entonces, gracias por recibirnos aquí en Radio Nacional. Por supuesto que sí, este espacio de Mi Tierra es un espacio especializado en periodismo cultural con la finalidad de promover, difundir y fomentar lo que es el arte y la cultura de nuestro país, ya que hay pocos espacios realmente, pero poco a poco Honduras está cambiando, está transformándose y se está abriendo iniciativas nuevas. Bueno, amigos, lo que nos compete el día de hoy pues es hablar de una producción de cine que está, pues, tengo entendido, en preproducción en este momento. Postproducción. En este momento en postproducción. Excelente, que es titulada Morazán Andante, tengo entendido. Es una obra, pues, de su autoría, Francisco, y quisiera que nos comentara cómo nace la idea de hacer un corto sobre nuestro prócer, Francisco Morazán, el paladín centroamericano. Digamos, sobre el proceso nos puede hablar un poco más Servio, pero cuenta un poco sobre el germen de la idea. Bueno, esto nace de un concurso que genera el Instituto Hondureño de Cinematografía y pues la propuesta nuestra ganó en ese sentido el apoyo financiero para producir este corto. ¿De dónde nace la idea en sí? Pues de una plática precisamente con Alan McDonald, hablando sobre pues qué temáticas eran importantes tratar en este 200 aniversario del nacimiento de la nación. Así que nos parecía que el tema de Morazán era... Pero, ¿qué de Morazán? Pues ver un poco, ponernos en la perspectiva de qué habíamos logrado como país hace 200 años y qué pensarían nuestros próceres, los padres fundadores de la patria, sobre lo que hemos hecho de nuestro país. O sea, ¿qué tenemos nosotros? Así que, bueno, rápido vino como la conexión. Pues, ¿qué pasaría si Morazán estuviera a estas alturas, en los 200 años de cumpleaños del país, viendo lo que hemos logrado o hemos hecho de este país? ¿Y qué perspectivas hay si sus ideales, sus ideas, su espíritu morazánico, así... sigue vigente actualmente o no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para recuperar esos sueños de esta gente que luchó e incluso murió por este país? Así que de ahí viene un poco la historia de Morazán Andante. Nos comentaba Francisco que usted, Servio, se encargó de la parte de la producción. Si nos puede contar un poco sobre eso. Sí, como decía Francisco, este proyecto fue uno de los 6 proyectos ganadores de la convocatoria 200 años de historia del Instituto Hondureño de Cine. Y desde el momento en que Francisco me abordó y me contó, me hizo el pitch de este proyecto, que es una docuficción. De los 6 proyectos es el único. Es una combinación, es como un híbrido entre lo que es elementos de documentales con ficción. Es correcto, y es el único de los 6 que juega con ambos géneros. Y entonces, desde que Francisco me planteó la idea, pues es tan simple, pero tan interesante como Francisco Morazán viene al presente, 200 años después. Es traerlo a tiempos contemporáneos. A tiempos contemporáneos, y en el presente empiezo a observar cómo estamos.
Algo así como volviendo en el tiempo. Es correcto, es correcto. Es decir, imaginémonos cómo reaccionaría Morazán si nos ve actualmente, si camina por las calles, si platica con la gente, si ve el estado de la nación, ¿verdad? Entonces, esa idea ya de entrada a mí me pareció sumamente creativa y por dicha el jurado que calificó estos proyectos, que es un jurado internacional, también lo valoró como algo que podía ser creativo y después, pues nada, nos pusimos a trabajar justamente en este proyecto. Inicialmente era un proyecto más largo en duración, ¿verdad? Generalmente los directores siempre quieren contar más de las capacidades económicas que hay, ¿verdad? Pero tuvimos el reto de ir achicándolo sin perder la esencia del proyecto en base a lo que también se tenía para poderlo hacer. Entonces conformamos un equipo de rodaje reducido, pero con gente que cree en la idea y que es talentosa en cada uno de sus campos. Y así tuvimos pues un rodaje de 7 días, pues varios meses de preparación, varias semanas de preproducción y ahora estamos justamente en la etapa de postproducción. La parte de la imagen, de la edición de la imagen se hará acá en Honduras, la parte del sonido se hará en México. ¿Se va a masterizar allá? Sí, el sonidista que hizo sonido directo, que también va a hacer la mezcla, pues es un nicaragüense, pero vive en México, entonces el proceso se va a terminar allá. Por dicha, las tecnologías permiten poder estar haciendo estos trabajos de manera remota y sí, o sea, la idea es a finales de junio ya poder tener esto terminado, ¿verdad? Quería comentarle sobre los actores o actrices que van a participar en este corto, si nos puede, si hicieron un casting y si nos puede revelar un poquito sobre quiénes van a estar participando. Sí, me gustaría ahí, Francisco, que sos el que realmente vio el ojo en los actores, que más bien pudieras decirnos, ¿verdad? Porque sí tenemos diversos actores, hay un actor protagónico, pero... Y sobre el guión también, sobre el proceso de la construcción del guión. Bueno, sobre la historia en sí, pues ya había comentado que el germen fue con una idea surgida entre Alan McDonald y mi persona, que después pasó a una elaboración ya como argumento con la ayuda de Carlos Reyes, Sergio Tulio Flores, que es un poeta y médico, y después, pues ya en la etapa de guión, pues me tocó realizarla pues yo ya solo. Pero como dice Sergio Tulio, eso también fue una explosión así como de propuestas creativas que después se fue como ya concretando en un guión más corto ajustado a las posibilidades reales. Pero de ahí pues venía la parte de tener el talento artístico también para materializar esto. Y a nivel actoral, en ese sentido, pues contábamos con un actor que no es precisamente un actor así como que de trayectoria teatral o cinematográfica tan reconocida, pero que sí ha trabajado en otros campos de la actuación, Mario Bainaber, y contamos también con otros talentos como Hermes Reyes, Cecilia Pavón, Mariela Zavala. Mariela Zavala y estudiantes de la carrera de teatro de la pedagógica, entre otros. Y también la participación de entrevistados, o sea, personalidades que ya que es una parte documental, aparecen gente como, no quiero olvidar nombres, pero Yesenia Martínez, Rolando Sierra, que son historiadores, Jorge Amaya, María Eugenia Ramos, que es escritora, y tenemos el poeta Livio Ramírez, Sergio Ver, que es sociólogo, también a Venus Ixchel Mejía, que es cantautor y poeta, y tenemos el aporte musical de Roberto Chico y el grupo del Requiem, que nos cedieron muchas de sus producciones, digamos, musicales de los últimos años para poderla musicalizar, pues, ese trabajo con pistas de canciones así reconocidas de ellos. Excelente. Cecilia, cuéntanos sobre tu participación en este cortometraje y pues tengo entendido que también estás participando en un evento en Panamá. Sí. Ahí vamos. Pues bueno, en el caso de este corto documental ficcionado que tenemos de Morazán Andante, pues realmente era una deuda pendiente que teníamos con Francisco de volver a trabajar juntos en un proyecto cinematográfico. Creo que era una deuda que teníamos pendiente de hacer las cosas bien.
y eso realmente se siente muy satisfactorio. Y formar equipo también con Servio Tulio Mateo fue realmente otro tipo de experiencia. ¿La ¿verdad? primera? ¿Ah? ¿La primera? La primera experiencia. La primera de ¿verdad? muchas. Sí, sí. Esperemos que sea. Eso esperamos, correcto. Eso esperamos, sí. Y realmente fue un trabajo muy agradable, haciendo muy bien las cosas, que esas son de las satisfacciones que tenemos. Creo que hubo un talento real y colaborativo, un aporte de cada uno de los miembros del equipo, que ha sido muy, de verdad, una experiencia muy bonita para mí. Hice asistencia de producción y asistencia de dirección, ¿verdad? Con la intención, pues, de colaborar con este proyecto de una manera, pues, que fuese también volver a estar en el ruedo, ¿no? O sea, de volver a estar en un rodaje. Tenía ratos de no rodar en el campo y pues lo disfruté muchísimo. Me encanta estar en contacto con la gente, me encanta estar durante toda la producción. O sea, no solo la parte ejecutiva, sino que también me gusta hacer mucho trabajo de campo. Así que me encantó la reacción de la gente, realmente, no solo por estar con Francisco dentro de su proyecto, sino que el proyecto en sí tenía su propia vida. Y eso pues hay que agradecerlo a su creación, porque sí vale la pena, a pesar de que los historiadores siempre luchan con que no saquemos a los personajes de su contexto, no los juzguemos fuera de, ¿no? Esa es una lucha que tienen todos los historiadores. Este documental pues tenía esa premisa, ¿no? Un poco humanizar a Morazán desde el mito, ¿no? Desde lo que la gente piensa, desde lo que la gente... El imaginario. Desde el imaginario, exacto. Y sobre todo ese imaginario que sigue vigente, ¿no? Y también descubrir esas brechas que hay generacionales sobre la imagen que tenemos de Morazán, que posiblemente no es la misma que tenga yo a la que tengo un niño. Y ver cómo diferentes personas se expresan de Morazán, ¿verdad? Cómo lo idealizan, cómo otras personas te dirían, bueno, me encantaría, pero no sé si un Morazán en esta época, ¿qué podría ser, no? Y también romper esos mitos sobre que Morazán era un militar, sino que es entender de que Morazán era más allá de solamente un héroe de batalla, sino que también era un estadista, era un pensador, era una persona que tenía una preparación también muy autodidacta, y hay muchos elementos que enriquecen pues la historia de este prócer que empezó a trabajar por una nación desarrollada, visionando más allá. Y es que eso es lo interesante de Morazán, que su lucha no es con un machete, su lucha es estratégica y totalmente con la educación. Entonces a veces nosotros posiblemente en un país que sea tan violento, seguir promoviendo que las luchas sean totalmente armadas en lugar de ser luchas intelectuales, creo que podríamos llegar mucho más allá. Exactamente. Bueno, nos vamos a nuestro primer tema musical del álbum 200 años de Requiem, interpretado por Venus Ichel Mejía, de la autoría de Roberto Sosa, un poema musicalizado. Vamos a escuchar Morazán vivo. Por la selva, triangulando
todo el espacio de nuestra geografía. Miramos tus señales desde los grandes pinos. Oímos tus espuelas arañando el vacío, el eco de tus botas por los mapas de guerra. Oímos tus espuelas arañando el vacío, el eco de tus botas por los mapas de guerra. Nuestro honor y destino que custodia los mares, que lo aprendan los jóvenes y resurja el milagro del pan y de los peces. Vuelves de todas partes desde tu dignidad. Vuelves de todas partes desde tu dignidad. Estás entre nosotros bajo la misma noche, repartiendo la luz todos los días, todos los días. Oímos tus espuelas arañando el vacío, el eco de tus botas por los mapas de guerra. Oímos tus espuelas arañando el vacío, el eco de tus botas por los mapas de guerra. El eco de tus botas por los mapas de guerra. El eco de tus botas por los mapas de guerra. Regresamos a su programa cultural Mi Tierra. Estamos totalmente en vivo y pues nos acompañan invitados especiales que nos están hablando del cortometraje que es de una mezcla entre documental y ficción, Morazán Andante. Vamos a compartir con ustedes un pequeño poema de la autoría de un gran escritor hondureño, Rafael Eliodoro Valle, y se titula
a devolver Morazán. Con ese bonito fondo de Mesoamérica que estamos escuchando, vamos a proceder a leer este corto poema y pues a aportar un poquito de literatura hondureña. A devolver Morazán. Aún es medianoche en el cielo de Centroamérica. La gran utopía morazánica ilumina con su sola evocación a los corazones magníficos. A devolver Morazán, vencedor para siempre, más hermoso que el mármol, más invencible que el bronce, y los hombres dirán en su homenaje que hace más de un siglo, en el silencio de las montañas de Honduras, un día nació la luz. Bonito, ¿verdad? Pues nos estaban comentando, amigos, sobre la producción. Ya están en etapa de postproducción y que pues en esta etapa pues tienen contemplado tentativamente que como en junio ya se habrá completado. ¿Piensan esto presentarlo oficialmente en algún lugar, alguna institución como ser Casa Morazán, en los cines hondureños? ¿Qué expectativas tienen sobre este proyecto de ya una vez formalmente terminado? Sí, asumo yo, y estoy casi seguro que es así, que el Instituto Hondureño de Cine hará un lanzamiento de los 6 proyectos que fueron ganadores de la convocatoria. Asumo yo que esto va a ser una presentación formal en una sala de cine, pero lo interesante de esto es que luego cada producción, cada productor creo que le tiene que sacar todo el millaje posible al producto que ya está realizado. Nosotros hemos conversado aquí con Cecilia, con Francisco, de que nos encantaría realmente poder mostrar esto a nivel nacional, ¿verdad? Hemos pensado en mostrarlo en colegios, en escuelas, en centros culturales, es universidades. decir, en universidades. Esto que hablaban antes de la pausa musical, ¿no? ¿Qué tan presente tenemos la figura de Morazán o a lo mejor hay generaciones que lo tienen muy poco presente o nada presente, ¿no? Entonces podría ser una manera interesante de hablar sobre nuestro prócer a través de una pieza audiovisual que sea atractiva de ver, ¿verdad? Y claro, pensando en sí. las nuevas generaciones sobre todo. Entonces vendrá posteriormente un plan para poderlo difundir, ¿verdad? Nuestro interés es que se pueda ver. Que haya apoyo de parte de nuestras autoridades, en la Secretaría de Educación, ¿verdad? Porque es un aporte cultural muy importante sobre hablar sobre Morazán en una película, pues una producción. Y me recuerdo ahorita de Morazán, la película que, ¿verdad? Claro. Hace unos años Entonces, esto también viene a aportar, así como la película anterior, pues al acervo cultural de nuestro país. Pues sí, y hay algo que las vincula a las 2 películas. Tenemos el mismo sonidista de Morazán en esta película también. Así que, bueno, empezamos con eso. Pero digamos que lo más importante, ya que lo mencionabas anteriormente con este libro, La razón y la espada, de José Blanco, por ejemplo, si no el principal propósito de este cortometraje es sensibilizar sobre la figura de Morazán, desmitificar la figura de Morazán de esa aureola solamente como militar, como estratega militar, que el sinsentido de cosas como de celebrar el cumpleaños de Morazán como el Día del Soldado, por ejemplo. Exacto, que es erróneo decir que es Día del Soldado cuando es el día del natalicio del prócer. Exacto, y mostrar también un poco de que la visión de Morazán, su figura, sus ideales iban mucho más allá. Como lo mencionabas en la introducción, tener a un Morazán que se preocupa por aspectos de la educación, del bienestar social, de la salud de su pueblo, que toca temas culturales, que vela por los más desposeídos y se preocupó precisamente sobre esos temas, y uno de los principales, como decíamos, la educación. O sea, para él la educación era lo básico, lo elemental. Era más bien en donde enfocar todas sus energías precisamente para generar generaciones autocríticas y con conciencia sobre su mundo. Y eso iba a marcar la diferencia para sacarnos de ese atraso que en ese momento veníamos arrastrando, y lo hemos seguido arrastrando precisamente por no seguir, por relegar esas ideas y embarcarnos en
es una sociedad que privilegia otros valores. Así es. También un Morazán que hace justicia, que lucha por la igualdad, porque busca esos ideales para que hombres y mujeres seamos ciudadanos libres, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Un visionario, un estadista que iba más allá y miraba la oportunidad de forjar una nación unida, ya que él no solamente pensaba en Honduras, pensaba en Centroamérica. Era un visionario de cómo nuestra región podía potencialmente ser una región desarrollada, económica, política, social, culturalmente. Entonces, la visión de Morazán era muy grande. A nosotros nos cuesta a veces dimensionar, no tenemos una clara todavía dimensión sobre Morazán porque todavía no nos han educado correctamente sobre Morazán. Todavía en las escuelas no se educa correctamente sobre Morazán y estamos en ese proceso de que cada aporte que se hace que sobre la historia, sobre nuestro legado histórico, nos ayude a aclarar más sobre esa memoria, ese pasado que tenemos que traerlo a colación. Tenemos que llevarlo a este tiempo, a estas nuevas generaciones que lamentablemente no carecen, no tienen el acceso a aprender de la forma correcta, ¿verdad? La educación es tan importante porque nuestros próceres en nuestros colegios se enseña siempre lo básico. Las mismas ideas, los mismos, repetitivamente se dice lo mismo y hace falta más criterio, más investigación. Y eso es muy importante tenerlo presente. Yo quería comentar algo porque mencionabas de que no dimensionamos la figura de Morazán, pero ¿quién nos está ayudando a que lo dimensionemos? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, a mí me pasó algo muy curioso produciendo este corto, y es que yo aprendí un poco más sobre Morazán. En las entrevistas Hizo su investigación. de preproducción, las personas que entrevistamos, yo realmente, yo me gradué en la universidad, o sea, yo puedo decir que soy un privilegiado en Honduras en el sentido de que he tenido una formación, una educación llegando al nivel universitario, pero realmente existieron cosas de las cuales me enteré haciendo este material, ¿verdad? Entonces yo pensaba, qué importante es el audiovisual, realmente como herramienta también, no solo para sensibilizar, sino también para educar, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en la primaria nos hacían leer novelas, libros, ¿verdad? ¿Por qué no incorporar cortometrajes como parte de la formación en las escuelas, en las primarias, ¿verdad? Que sea, no quiero decir obligatorio, porque la palabra obligatorio es fea, ¿no? Pero que puedan haber materiales audiovisuales de referencia a disposición de los maestros para poder explicar en este caso, sobre un prócer. En las aulas universitarias, en las aulas de los colegios, tener ese recurso didáctico de las producciones cinematográficas que acompañen no solamente los textos, los libros de historia, sino que tener otros recursos para poder enseñar. Eso es muy valioso porque eso hace dinámica la enseñanza. Y está comprobado que lo que se ve y lo que se escucha se retiene más que muchas veces lo que se lee, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovechar también las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que tenemos para poder, en este caso, educar, sensibilizar, presentar? Entonces, volviendo a qué se va a hacer con este corto, vendrá un plan para pensar cómo difundirlo, pero sí soñamos, y aquí hablo que en nombre de Cecilia, en nombre de Francisco también, soñamos que este material pueda estar en la disposición o poder hacer giras. Nos encantaría hacer giras y luego ligarlo a algún conversatorio, ¿verdad? Pueden haber muchas ideas que ojalá contemos con el apoyo de empresa privada, del sector gobierno, ¿verdad? Para poderlo hacer, porque poderlo hacer implica tiempo, es trabajo también, ¿verdad? Claro. Pero puede haber un fin muy importante para la educación en general, ¿verdad? Primaria, secundaria, universitarios, público en general. Y mira, lo que menciona Servio Tulio también es el aprendizaje, no solo para los creadores, sino también para el Estado como una nación. Y el Estado es compuesto por la empresa privada y los órganos públicos, ¿no? O sea, entonces realmente el empezar a hacer cine siempre lo sostengo, es una cuestión colectiva, no solo desde la creación, sino que también en la exhibición, en este compartir. El hablar de que ahora la bibliografía complementaria en una educación bimodal, ¿verdad? Que estamos hablando de que los muchachos ya no tienen un aula de clases, tienen un teléfono, una tablet en la mano o enfrente de una computadora, ¿no? Entonces,
¿por qué pensar en esa realidad de totalmente estática del aula de clases cuando el aula de clases debe ser la vida, ¿no? Y ya lo estamos viviendo tecnológicamente hablando. Entonces, el tener estos elementos que despierten y que lleguen al niño, al joven, con un pensamiento crítico, con un pensamiento reflexivo, no obligándote a decir, esto sí es el prócer, sino esto es lo que... hay hechos que marcan esta historia, pero que hay pensamientos alrededor de estos hechos. ¿Y cuál es lo que realmente piensas vos de este hecho, ¿no? Que creo que eso es lo que llama esta ficción documental, este juego que hace Francisco y que hace todo el equipo de trabajo que se sumó a este proyecto en todos los intelectuales que participaron, porque los llamo intelectuales porque son personas muy reflexivas, que fueron invitadas a trabajar. Desgraciadamente, como decía Servio Tulio, una obra que pasó de 30 minutos a ser a 15, 18 minutos, 20, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo hacemos, porque se recogió una cantidad de material riquísimo, ¿verdad? Experiencias, ideales de muchas personas y de personas de a pie, que eso es lo que más me gusta. Eso quería preguntarles, las locaciones, los escenarios donde se grabó este cortometraje, si nos podrían contar, si nos podrían compartir. Bueno, filmamos básicamente en la calle, digamos, aquí en Tegucigalpa. En la plaza central, en el Parque Morazán, el Parque Central, en calles de Tegucigalpa, alrededor de la catedral, en el mercado del Mayoreo, ¿cómo? Mayoreo. Sí, Mayoreo. Por el estadio. Frente al estadio, en Casa Morazán también, y también en algunas locaciones ya fuera de Tegucigalpa, sobre todo lo que es la salida hacia el sur, y específicamente en lo que es el monumento de la Batalla de la Trinidad. Una anécdota así como simpática a propósito de lo que decía Ceci sobre Morazán en el imaginario de la gente. O sea, si bien es cierto, la gente no tiene tanta información de Morazán, pero hay una intuición en la gente de que ven a Morazán como un papá, como un padre así, una figura paternal. Y nosotros hicimos el experimento de que, ya que era ficcionado, pero documental también, al momento de hacer las entrevistas con gente en la calle, les pusimos, bueno, teníamos al lado nuestro al actor de Morazán, personificado, maquillado y todo como él, y entonces era como ponerlo a platicar la gente con Morazán. ¿Qué le diría la gente a Morazán sobre cómo se siente vivir en este momento, en esta época, en este lugar? ¿Cuáles son las apreciaciones sobre su propia vida, sobre sus logros? O sea, si esta sociedad permite que crezcamos, nos desarrollamos y así realicemos como seres humanos. Entonces la gente en algunos casos se soltaba así muy abierta. De repente en ese momento me imagino que tratan la figura de Morazán con el cuidado de tal vez que la gente en ese momento no reconoce a Morazán. O sea, como que no sea tan evidente de que está Morazán platicando con ellos, sino que Morazán se da cuenta de su entorno, pero su entorno de repente puede ser, díganme ustedes, que no reconoce a Morazán, pero sí Morazán reconoce dónde está. Exactamente. Es como ese juego. Dentro de la ficción eso ocurre, pero ya puesto en la práctica, la gente al tener a Morazán parado frente a ellos, sienten algo que necesitan como descubrirlo, saberlo, conocerlo. Sí, muy del interior. Y alguna gente hasta lloró al decirle como las cosas que sentían más de esta sociedad, de este país. Sí, yo quiero comentar algo que Francisco nos comentó. Claro, la parte de ficción es una parte que uno tiene controlada, claro, al 100%, pero la parte documental siempre es impredecible, ¿no? Y habíamos hablado de, bueno, ojalá tengamos buenas de entrevistas, declaraciones de la gente de la calle, ¿no? Y Francisco nos comentó, las que se hicieron superó su expectativa, es decir, la gente hubo gente que hizo catarsis realmente, ¿verdad? Teniendo a Morazán enfrente. El actor de Morazán, yo recuerdo que en algún momento, y no quiero spoilear nada el proyecto, pero me acuerdo que el actor de Morazán en algún momento me dijo, yo tenía temor de que alguien me fuera a insultar o que me fuera a agredir,
por verme como Morazán, pero más bien había como un cierto, como mucho respeto de la Mucho gente. respeto, mucha empatía. Sí, yo creo que, no sé si es empatía la palabra, respeto. Es que era como un honor. Un honor. Era una sensación porque, por ejemplo, cuando yo me tocó buscar a las personas para que hablaran con Morazán y todos me decían sí, ¿verdad? O me decían, en este momento estamos vendiendo, pero al salir yo voy. Y las personas que acceden a estar ante cámaras y exponer lo que ellos piensan de Morazán, porque se sentían un poquito juzgados, dice, yo no sé mucho, ¿qué voy a decirle? Pero ¿cómo le contaría a usted a Morazán que está aquí? No, a mí me encantaría decirle al padre de la patria cómo me ha costado salir adelante. Entonces, qué maravilloso es, eso, maravilloso. Esa sensación, por ejemplo, y nosotros estábamos detrás de cámaras y nunca esperamos ver la catarsis emocional que la población tiene por tener una sed de un liderazgo. Y la sabiduría popular también, porque nos decía Francisco, Cecilia, yo no estuve justamente en esa grabación ahí presente, pero una vendedora ¿qué era? De tacos del mayoreo, una vendedora de tacos, que al final dio una cátedra, ¿verdad? Wow. De la realidad. Esas son las cosas que uno desconoce. Y con su lenguaje sencillo, siendo muy honesta, pero Francisco nos decía, Parecía que estábamos hablando con una doctora en sociología. Totalmente, o sea, realmente, qué maravilloso, eso es maravilloso. Para mí realmente fue una persona que ni me había terminado de acercar. Si quiere que yo aparezca en cámara, me dice, yo quisiera decirle porque yo estaba preguntándole a otra persona y ella se me acercó. Yo quiero decirle al padre de la patria cómo me ha costado salir adelante en esta nación. Y para mí fue impresionante porque dije yo, ok, ya vi que tiene, ¿verdad?, la disposición y la elocuencia, pero que toque al equipo de producción, que estamos acostumbrados a oír de todo, y que nos inspire estando detrás de cámara, porque es que llegó un momento en que todos nos quedamos viendo, porque decimos, ¿cómo vamos a hacer el corte de esta entrevista? Claro. O sea, y si lo logró en el equipo, exacto, seguramente lo lograremos en los espectadores, ¿verdad? Porque uno es el primer termómetro, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Entonces fue muy impresionante, la verdad, un momento de eso, ¿no? Tener la cultura popular, el pensamiento, y decir realmente que el sentido común es más allá, es una sabiduría, ¿no? O sea, la vida te enseña muchas cosas. Entonces, para mí esa colega es impresionante, ¿no? Sí, como decía Sergio Tulio, o sea, era imprevisible la reacción de la gente. Uno se prepara, espera lo mejor, pero se prepara para lo peor. Y una de las cosas que imprevisibles era tener una persona vestida como Morazán, alguien de hace 2 siglos, caminando por las calles de Tegucigalpa, podría provocar diferentes reacciones. Una burla, otras, no sé, de cualquier cosa. Incluso la gente le puede extrañar ver la figura de Morazán, porque hay de repente algo como ese sentido inesperado de un encuentro. Claro. Pero surgió precisamente lo que dice Ceci, una sensación de tener el honor de compartir ahí espacio y estar cerca, y no tuvimos nada de la reacción fue muy positiva, negativas. Sí. No, de hecho, había una parte donde necesitábamos una muchedumbre ahí reunida frente a la estatua de Morazán, con Morazán parado ahí y un actor que era Hermes Reyes también, pero la gente que la agarramos así pasando, ¿no? Le pedimos, mire, puede acompañarnos, está como extra aquí unos minutos. Algunos se quedaron casi como 40, casi una hora parados ahí al sol. Siguiendo instrucciones. Y siguiendo instrucciones muy, muy disciplinados. O sea, decíamos, mire, no miramos mira ahora al actor allá. Y todos así, mirando al otro actor, o sea, siguiendo muy bien, o sea, bien en situación. Y yo me quedé con la boca abierta, precisamente por la colaboración así tan de buena voluntad de la gente. Y andaban gente con niños, una niña que le andaban cargando, una bebé ahí también, y aguantaron todo el tiempo. Así que yo me siento muy feliz de tener ese contacto con la gente de esa manera, tan positiva. Excelente. Bueno, nos vamos a un tema musical ahorita. Bueno, a 2 temas musicales, Claroscuro y Último Ángel.
que son temas que salen en la banda sonora de este cortometraje que vamos a en primicia estrenar acá. Claroscuro y seguido de eso, Último Ángel. Nos vamos y regresamos con más de su programa cultural Mi Tierra. Fácil, después de tanto tiempo, sería fácil rozarte como el viento en la mejilla todos los días, estar con vos. Cielos dibujan lunas nuevas en el huerto y atrapan diminutos pensamientos, un claro oscuro entre los dos. Pero esta vez sería mejor sin la locura de la forma y la razón. Sé que esta vez será mejor. Sería mejor sin la premura de la nota, sin canción. Es que esta vez sería mejor sin la locura de la forma y la razón. Sé que esta vez será mejor. A su programa cultural Mi Tierra y ya nos acompaña nuestro director José Heriberto Zúñiga. Sí, un placer saludarles a cada uno de ustedes, amigos, dándole gracias a Dios, bueno, pues porque me permitió llegar a pesar de unos inconvenientes que tuvimos, pero nuestro querido licenciado y amigo Ronnie Galvez pues ha sabido dirigir a la perfección hoy este interesante programa con invitados de lujo. Ronnie, pues estamos con invitados de lujo. Que nos sigan contando un poquito más de sus proyectos cinematográficos, ¿no? Claro, este cortometraje titulado Morazán Andante, y pues precisamente estábamos compartiendo unas anécdotas sobre la producción muy interesantes, cómo la gente pues abrazó con mucho cariño este proyecto, se hizo parte de él y cómo emotivamente ellos al ver la figura de Morazán se sienten identificados, se sienten el hondureño pues cuando bastante emocional. Nosotros, imagínense tener a Morazán, tener al prócer enfrente, o sea, esa figura histórica que representa todo lo positivo que nos identifica como hondureños, esos valores, esas virtudes, esos ideales que queremos pues, como hondureños. O sea, el hondureño ideal lo vemos plasmado en esas figuras de los próceres. Bueno, sí, específicamente preguntarles, no sé si voy a ser un poco controversial con lo que voy a decir, pero Ronnie ahorita pues magnificó
y obviamente ese es el concepto que tenemos de nuestro prócer Morazán. Pero hay algo que nosotros no sabemos de Morazán, porque hay otra, como dicen, otra parte de la historia, Otro lado de la historia. otro lado de la historia que nos cuenta, ¿no?, de un Morazán que también tenía sus ambiciones políticas, ¿no?, gobernar pues toda Centroamérica unida, obviamente, y no sé si documental que ustedes hicieron, pues nos cuenta esa parte que de repente no sabemos como hondureños. Bueno, de Morazán se dicen muchas cosas, la verdad. O sea, posiblemente dependiendo del país tenga una percepción, una perspectiva diferente de cómo se mira, ¿no? En algunos se le miraba, pues prevaleció como la visión, digamos, de la aristocracia que contra la que luchó, que lo satanizaron y lo pusieron como un tirano, ¿no? O sea, entonces, dependiendo, entonces, donde, por ejemplo, en Guatemala todavía se le mira así, Costa Rica probablemente como una persona, digamos, un político desesperado por tener el control total de Centroamérica, pero siento yo que una persona que le hizo tantos énfasis, digamos, a nivel de las leyes que promovió y todo eso, por ejemplo, en la libertad de culto, la libertad de imprenta, traer las imprentas aquí, preocuparse tanto por la educación, que los jóvenes empezaron a formarse. No es una persona que se preocupa tanto por tener ese control para destruir, ¿no? Me parece a mí que es una persona, y viéndolo con todos esos aspectos así, realmente una persona fuera de serie, o sea, en lo intelectual y en lo moral también. O sea, claro. Así que sí, yo sí creo que el Morazán tiene muchas aristas, probablemente cometió muchos errores, eso sin duda. Uno de cálculo político en cuanto a medir la oposición que tenía, de repente no tener una cierta flexibilidad para la negociación, y eso lo hizo como ir perdiendo posiciones y tener muchos frentes en los cuales se le atacaban, ¿no? Y eso lo llevó obviamente al fusilamiento, ¿no? Claro. La personalidad de Morazán, ¿cómo la catalogan ustedes? Esa personalidad que de repente, porque siempre tenemos esas características de el héroe, el prócer, ¿no?, el patriota, pero ya la personalidad, el Morazán en familia, el Morazán como amigo, ¿toca ese aspecto el documental? No exactamente, la verdad que es tanto lo que se puede decir de Morazán que un cortometraje de 18 o 20 minutos apenas puede tocar algunos aspectos, sobre todo, como hablábamos con Ronnie, tratar de desmistificar un poco la parte de la aureola de militar. Digamos, si este cortometraje logra eso, ya cumple su propósito. Obviamente Morazán da para hacer muchos trabajos más de un largometraje como el que se hizo hace unos años, series de televisión. O sea, hay tanto de qué hablar, tantas facetas que pues tendríamos que seguir haciendo más películas. Claro. Me imagino que en algún momento esta producción también la están viendo no solamente a nivel local, sino que llevarla afuera de las fronteras de nuestro país. Pues yo creo que para poderla sacar fuera de nuestro país hemos platicado junto con el equipo, ¿verdad?, con Francisco y Servio Tulio, de que el espacio del Ícaro está abierto para ya recibir todas las obras, no solo Morazán Andante. El Ícaro empezó su convocatoria, que es el Festival de Cine Centroamérica, y el cual representamos en Honduras, para que puedan inscribir sus obras pues desde abril, y se cierra el 30 de junio. Vamos a estar pendientes. Hay que hacer esa convocatoria abierta, ¿verdad?, a que todos los artistas vayan a inscribir sus obras. Esperamos que Morazán Andante también sea parte de este Ícaro, ¿verdad?, y estamos muy contentos de que sea así, ¿no? Y por qué no decirlo también, que ver la posibilidad de que entre en la palestra de evaluación de Hollywood, de los Óscares, ¿por qué no decirlo, verdad? Que también sea una posibilidad de tratar de
de que se acerque a esas latitudes? ¿O no han contemplado algo parecido así? Primero hay que terminarlo. Hay que terminarlo, ¿verdad? claro. Es decir, los productores cuando tenemos ya el producto final, con el producto final, uno tiene que estar consciente de a qué festival uno puede aspirar, ¿verdad? Claro, eso es bien importante. Porque también. no es que tú mandas y te aceptan, ¿verdad? Exacto, Entonces hay que es un hacer, proceso. es un proceso, pero uno tiene luego que ser muy consciente de qué tipo de producto tiene, ¿verdad? Claro. Nosotros realmente tenemos mucha fe en este proyecto, ¿verdad? Tiene cualidades, ya hemos visto un primer corte de edición, ¿verdad? En este proceso Claro. ya vimos algo. Entonces, hay unas cualidades en términos de foto, en términos de puesta en escena, en términos de sonido a la bra, o sea, confiamos mucho en la calidad de esto, pero el primer paso es terminarlo, ¿verdad? Para luego evaluar ese producto terminado con la calidad que tiene, a qué circuito de festivales podría llegar. Hollywood no siempre es la meta de Claro. los materiales, porque dependiendo de qué tipo de material tienes, pues es el tipo de festivales a los que tú puedes abordar, regional, internacional o mundialmente hablando, ¿verdad? Y sobre todo, Ronnie, tenemos que tener claro, y ya que estamos haciendo un documental para desmitificar, también queremos desmitificar el cine. El cine no únicamente está hecho para el público, el gran público estadounidense, todo lo contrario. O sea, nosotros tenemos que crear una audiencia nacional de cine. Exactamente. O sea, entonces, volviendo a hacer un proyecto que suma a la educación, que suma a la cultura, nos sumamos totalmente a crear una audiencia nacional en el cine y sobre todo en Que consuma cortometrajes. sobre cine hondureño. Sí. Sobre todo de cortometrajes, porque la salida de los cortometrajes tienen una vida corta también, ¿no? Entonces, sí, totalmente está abiertas las puertas para que esta película entre a concursar al Ícaro y que esperamos que logre pasar la selección para ir a Centroamérica y tener en cuenta que el primer paso es que nuestras familias quieran ver lo que producimos, o sea, empecemos desde casa y de que nuestras escuelas y nuestros teléfonos puedan acceder de una manera fácil a este material. Bueno, tenemos llamada al aire, quieren opinar sobre el tema, nos está comentando nuestro querido programador Nelsito. Bueno, démosle paso, Nelson, a la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, soy David Vanegas, estaba escuchando el programa, muy buen programa. Me alegra Muchísimas gracias. que hasta la radio haya cambiado ya en este gobierno, ya con Sí. programas culturales y con ese tipo de contenido. Muy importante, porque hay gente que lo mira en el Parque Central, pero no sabe quién es el que está ahí. Así Entonces, y también quería solo saber, los llamaba también para felicitarlos a los invitados y saber a dónde puedo ver lo que ustedes están impulsando. ¿En qué plataforma? Claro que sí. Sí, Muchas posteriormente, gracias. en Saludos este a Ronnie y momento... a todos los demás ahí en cabina. Muchas gracias. Posteriormente, el Instituto Hondureño de Cine anunciará este estreno de no solamente este proyecto, sino los 5 restantes proyectos ganadores de la convocatoria, pero luego ya los planes de cada proyecto, nosotros buscaremos el apoyo de los medios como Radio Nacional para luego ir anunciando cómo, dónde y de qué manera poderlo ver. Ahora mismo estamos enfocados en la terminación del proyecto, ¿verdad? Estamos en plena etapa de postproducción. La meta es el 30 de junio tener ya un corte final, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues vamos a empezar, que es el próximo mes, ¿verdad? Ya prácticamente estamos en junio. Y a partir de eso, pues nosotros luego iremos informando con el apoyo de los medios sobre cómo y dónde ver este cortometraje. Bueno, y antes de que se me olvide, ya que nos mencionaba el Radio Escucha, sí. Pues agradecer, tenemos que hacer muchos agradecimientos de verdad a toda la gente que estuvo con nosotros en el mayoreo, a los vendedores ambulantes en el Parque Central, a los zapateros, a toda esa gente que nos colaboró, a toda la persona del casco histórico, de la alcaldía municipal, a la policía municipal que estuvieron acompañándonos hasta altas horas de la noche para que poder hacer el rodaje. Estuvimos en una escuela también. Estuvimos en varias escuelas, en una escuela, estuvimos en Casa Morazán, en Casa Quinchón. O sea, muchas personas han formado parte de este proyecto, ¿verdad?
y sobre todo a la gente que accedió a estar ante cámaras a dar su opinión sin ninguna remuneración, simple y sencillamente por la necesidad de compartir. Y creo que eso es también parte de la expresión artística y que suma al patrimonio. Con este documental estamos tocando el patrimonio que puede ser la historia de Morazán, el pensamiento actual de nuestros intelectuales hondureños en 200 años después, ¿verdad?, de la independencia, y además el pensamiento popular. Entonces creo que se vuelve esta una pieza patrimonial por la riqueza de pensamientos que se puedan tener de un solo personaje. Excelente. Bueno, vamos a darle paso a otra llamada que tenemos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Les saluda Germán Naira, aquí en Tegucigalpa. Excelente programa hoy. ¿Cómo hubiera querido yo andar en esas calles en ese momento y poder dialogar con Morazán? Me siento muy orgulloso de ser hondureño. Y cuando andamos en otros países de Centroamérica, se nos sale lo patracho, ¿verdad? Como hablamos de Morazán, hablamos de la unidad y todo eso. Así que yo por ahí escuché el nombre de Servio Tulio. Y cuando se escucha el nombre de Servio Tulio, quiere decir que eso va a ser de alta calidad, ¿verdad? Así que Morazán Andante, muchos éxitos, adelante, y ya estamos esperando ver ese corto, ¿verdad? Y espero que también uno lo pueda tener en su casa en formato DVD o no sé cómo, para poder exportarlo uno mismo particularmente y hacerlo ver. Felicidades al abogado Zúñiga y a Ronnie Galvez por tener esto. Gracias. Y rápidamente quiero decir de que este programa cultural Mi Tierra no es de ahorita, de parte de este gobierno, como la llamada anterior. Este programa es de muchos años atrás. Radio Nacional de Honduras, sin duda alguna, con este programa Mi Tierra siempre apoyando lo nuestro. Así que éxitos y adelante sin desmayar. Muchísimas gracias. Yo sí quería comentar que estas producciones, hablo de las 6 de la convocatoria, realmente es producto de que se ha logrado, que el sector cinematográfico ha logrado organizarse. Contamos con un instituto de cine, contamos con un presupuesto anual para fomentar la producción cinematográfica. Llevamos años produciendo con las uñas. Hoy, por dicha, estamos produciendo con algo, ¿verdad? Y eso se va a ver reflejado. Hay una ley de cine. Hay una ley de cine aprobada de los países centroamericanos que cuenta con una ley. Todavía esto tiene que formalmente empezar. Ya estamos formando parte de Ibermedia y de circuitos cinematográficos donde Honduras era o el único país de América Latina que no estaba, o de los pocos países de Iberoamérica que no estaba. Entonces, yo soy optimista sobre el futuro del cine hondureño, porque contamos ahora con unos apoyos que va a tener una incidencia directa en la calidad de lo que vamos a ver. Entonces, eso lo tenemos que cuidar, sobre todo los que estamos formando parte de este sector, ¿verdad? Estamos por dicha organizados, aunque podamos tener nuestras diferencias entre nosotros, estamos organizados y solamente así se logran cosas. Entonces yo creo que este corto, Morazán Andante, es fruto justamente de una convocatoria que existe porque hay un instituto, que existe porque hay una ley, que existe porque estamos organizados. Entonces esa cadena va a dar resultados, ¿verdad? Y gracias por las palabras del señor oyente. Apoyando lo que dice Sergio Tulio, o sea, es apuntar a esas instancias internacionales que van a favorecer, digamos, el auge de las coproducciones, va a hacer que el cine hondureño despegue y se pueda ver ya más allá de fronteras con una calidad muy digna que nos represente como país y como artistas. Excelente. Y justamente lo que estaban diciendo, si en algún momento no es el propicio para hacer una producción cinematográfica, hemos trabajado para que hayan estructuras para construir cine. Entonces creo que eso abona al trabajo de no autoexcluirse de la cultura en momentos duros de un Estado. El artista debe de trabajar para construir esas culturas, para construir ese contexto. Esa identidad. Y sobre todo, si no podés en ese momento, no tenés el presupuesto, no tenés el poder hablar con libertad, construir la estructura para poderlo hacer. Ese ha sido también el trabajo que estamos viendo y que podamos trabajar juntos 10 años después con Francisco, por primera vez con Sergio Tulio.
Bueno, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Hoy tuvimos pues invitados de lujo. Les vamos a dar 30 segundos para que se puedan despedir y siempre recordándoles, ¿verdad? 9 a 10 de la mañana, todos los sábados, 101.3 Radio Nacional de Honduras. Este es su programa Mi Tierra. Vamos a comenzar con nuestro querido amigo. Bueno, Mira los 30 segundos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. O sea, estamos muy contentos y bueno, deseamos compartir con el público de que tenemos esta propuesta de Morazán Andante. O sea, es un cortometraje de 20 minutos. Estará en los próximos meses y vamos a ver cómo lo hacemos llegar para que la mayor cantidad de gente lo mire y aprenda un poco más bueno, conozca un poco más de nuestros padres de la patria, de lo que somos como país, de nuestra identidad, nuestros valores, de ese espíritu de lucha y de salir adelante que tenemos los hondureños. Y eso se refleja mucho y tiene su origen en los ideales y valores de Francisco Morazán. Por eso le apostamos a esta figura para que se conozca y bueno, sepamos un poco más de Honduras. ese fue Francisco. Vamos con Cecilia ahora. Pues nada, gracias, ¿verdad? Y invitarles a todos a que sigan interactuando con este documental, porque el documental ya se rodó, ya está en postproducción, pero lo que necesitamos es la última etapa que depende de ustedes, que es la audiencia. Así que #MorazánAndante. Interactúen con nuestras redes. Si no tuvieron la oportunidad de dar su opinión en el documental, pues nada, mándenos un videíto, lo que ustedes quieran, foto, post, y estamos atentos a esta exhibición. Muchas gracias a Radio Nacional. Pedir públicamente, yo sé que lo hay, pero el apoyo al cine nacional en sus espacios, tanto en Radio Nacional como en el canal del Estado, ¿verdad? Que puedan estar siempre abiertos a dar eco a las noticias que se están generando en las producciones cinematográficas. Los tres tenemos, además de este proyecto de Morazán Andante, proyectos en puerta en los cuales ya estamos trabajando, largometrajes, ¿verdad? Entonces, ojalá y lo siento así, esta sea una puerta que siempre podamos tocar y que siempre se pueda abrir para dar a conocer nuestros proyectos. Bueno, ese fue Servio Tulio y nuestro querido amigo Ronnie Galvez también despidiéndose de lo que es hoy este programa Mi Tierra. Bueno, agradecerles a nuestro público siempre por escucharnos, agradecer a nuestros invitados Francisco, Cecilia y Servio por la oportunidad y el privilegio de poder platicar con ustedes y que nos puedan hablar de este maravilloso proyecto y deseándoles pues que pasen un excelente fin de semana, agradecer a Nelson Rivera Gallo en controles y pues agradeciéndole director y claro colega José Heriberto Zúñiga por siempre construir patria en este hermoso programa Mi Tierra. Así es, bueno, agradecerles también a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes del programa. David Díaz, Hermán Lagos Naira, gracias por su llamada y obviamente su sintonía, y a cada uno de ustedes también que no nos llamaron, pero que sabemos que están siempre muy pendientes de su programa cultural Mi Tierra, invitándolos sábado con sábado de 9 a 10 de la mañana, siempre con invitados de lujo en su programa Mi Tierra. Nos despedimos de cada uno de ustedes, diciéndoles que estén bien y que sobre todo Dios les bendiga. Saludos.